Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias. Gracias a Denise y gracias otra vez a Francisco por esta invitación, por esta convocatoria. Y en esta ocasión también quiero platicar más desde mis nuevas responsabilidades, por eso estoy poniendo mi relojito, desde mis nuevas responsabilidades en el Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico Monterrey. Si me permiten, nada más hacer ahí una brevísima presentación. El TEC de Monterrey, en su programa 2030, se planteó como uno de los 4 principales objetivos el convertirse en un catalizador del cambio de las ciudades, de la transformación de las ciudades y de las comunidades. ¿Y por qué? Porque por primera vez en la historia de la humanidad vivimos un poco más de personas en las ciudades que en el sector rural, aunque en México pues eso ya es, así ha sido desde hace muchos años. México es sobre todo un país urbano, 75, 78% urbano, pero bueno, la tendencia en el mundo es cada vez a urbanizarnos más, a vivir en ciudades, y por eso es muy relevante ver cuáles son las mejores prácticas internacionales, cuáles son las mejores prácticas nacionales, y eso es a lo que nos vamos a dedicar y nos estamos dedicando en el centro. El año pasado, o sea, esto pues de reciente creación, en el TEC ya han estado trabajando obviamente las diferentes escuelas, las diferentes facultades, pero aquí la idea es tratar de que este centro también ayude pues a generar un poco una visión común. Y lo más, a mi juicio también lo más trascendente, pues es que estemos también dentro de las tendencias en el mundo de hacia dónde van las cosas. El año pasado, generosamente ahí en el TEC, me permitieron que una buena parte de la experiencia pues fuera viajar, fuera justamente ir a conocer ciudades y ver cuáles son algunas de estas tendencias. Y bueno, sobre ellas quiero platicar, sobre algunas de ellas, porque solamente me referiré a algunas de ellas. Aquí me voy a anotar una última, que no la apunté en la presentación, y sobre todo también ver qué tanto algunas de esas se están acelerando o algunas de ellas van a modificarse a partir del tema del coronavirus. Entonces empiezo también la presentación, si me permiten, hablando algo del tema del coronavirus y cómo lo han atendido algunas ciudades, porque al final del día el otro tema también a reflexionar, y creo que es una de las tesis que me gustaría plantear, es que quizá muchas veces ya no estamos compitiendo en el mundo solamente en términos de países, sino que estamos compitiendo en términos de ciudades. Y otra cosa que yo creo que también es positiva, sobre todo en el mundo en el que vivimos hoy, en el México que vivimos hoy, donde muchos nos planteamos, bueno, ¿y qué hacemos? Pues me parece que el ámbito de las ciudades es justamente el ámbito donde hay que actuar. Nos preocupa mucho el tema federal, el tema nacional, sobre ese, pues la mayoría de las personas podemos hacer poco, pero yo creo que podemos hacer mucho en la parte de ciudades. Entonces, bueno, pues aquí les voy a hacer algunos comentarios. Aquí, estos son una serie de estadísticas que han estado saliendo en los periódicos, en los medios, y que creo que es muy importante, porque también nos permite ver pues, cómo va el mundo en términos de atender el tema del coronavirus, y en este caso, la presentación aquí se refiere al número de muertos por cada millón. Si se fijan, Reino Unido, 651 personas por cada millón han fallecido, en Italia 576, y vean el caso que es de los que yo quiero ejemplificar más, que es justamente el caso de Corea del Sur. Mientras que en Inglaterra o en Italia han fallecido 651 personas o 576 por millón, en Corea del Sur 5.52. Siguiente. Alfonso, vamos a la siguiente. A ver, aquí es otra manera de verlo, pero también estamos hablando de muertes por millón. Aquí ya aparece México, son 237, pero si nos vamos por el número más conservador de que en México tendríamos que cuando menos multiplicar por 3 las cifras oficiales, y para el que no lo tenga muy en mente, hay que recordar que como estamos al final del día, lo que han hecho en muchas partes del mundo, es en México lo que ocurre es que solamente, o sea, ya no le hacen pruebas a todos los que se mueren, entonces tú no puedes saber si efectivamente se murió o no, se murió de coronavirus, pero lamentablemente hay muchas personas que también ya no están falleciendo y no están llegando a los hospitales. Entonces lo que han hecho en otras partes del mundo es que acaban después de un tiempo identificando qué muertes están siendo excepcionalmente más altas con respecto al mismo periodo del año pasado, y si no tienen una mejor explicación, pues se las atribuyes al coronavirus. Es así que yo creo que con mucha certeza podría uno decir que el número de México hay que multiplicarlo por lo menos por 3. Quiere decir que andamos en rangos similares a los de Reino Unido, y comparemos estas cifras pues, con países
que no son más desarrollados que nosotros, como por ejemplo Grecia, como Uruguay, como Costa Rica, y vean la diferencia tan espectacular de resultados. Siguiente. Aquí, bueno, es un poco, quizá una de las cosas que aquí puede uno ver es que en Europa empezó antes y empezó de manera muy acelerada, pero después tampoco tardaron mucho, quizá unos 20 días, para empezar a bajar la tendencia. En México el comienzo fue más lento, tardamos más y cuando estábamos viendo cosas espectaculares en otros países parecía que aquí no iba a ser tan duro, ¿no? No iba a ser tan fuerte. Y bueno, pues lo que vimos es que al final del día solamente era un tema de tiempo y aquí vemos que mientras algunos países ya han logrado empezar a dominar la tendencia y la curva, y estamos hablando aquí nada más de muertes, pues en el caso de México lamentablemente no ha sido el caso. Siguiente. Creo que una parte importante que muchos hemos hecho énfasis es el tema de las pruebas. Vean ustedes arriba, esta se está refiriendo al número de pruebas por cada 1000 personas. Y podemos ver que mientras en Nueva Zelanda, que por cierto, recientemente la primera ministra, que también hay que luego estudiar la correlación de por qué donde hay mujeres aparentemente se ha resuelto el problema de manera más exitosa. En Nueva Zelanda han hecho 85 pruebas por cada 1000, en Corea del Sur 25 y en México 4. Porque bueno, pues aquí nuestros técnicos especialistas en estos temas pues piensan que las pruebas no son tan relevantes y queda claro pues que sí lo son, ¿no? Corea del Sur para mí es el caso más notable y hay que recordar otra vez que una parte importante del éxito, ahorita lo vamos a comentar, pues es la cantidad de pruebas que han hecho. Y veamos las mexicanas, 4.6 por cada 1000. Está bien, Corea del Sur. A ver, Corea del Sur, ¿qué fue lo que hicieron? Siguiente, Alfonso. En Corea del Sur, yo creo que lo más relevante, y creo que una de las cosas que todos tenemos que hacer presión, es que, bueno, si llevamos 3 meses donde no lo hemos hecho de la mejor manera posible, no importa, nos faltan muchos más meses que los que han transcurrido. Entonces debemos de tratar de hacer las cosas bien. Ellos lo que hicieron sobre todo son pruebas, pruebas y pruebas. Y por cierto, también cubrebocas. Desde un principio se encargaron en que hubiera pruebas, en que hubiera cubrebocas, en desarrollar una serie de aplicaciones para que también pudieras entonces, una vez que determinabas que alguien estaba contagiado, podías, además de aislar a esa persona, podías rastrear hacia atrás todas aquellas personas con las que potencialmente hubieran tenido contacto y a esas personas hacerles las pruebas. De esa manera ellos pudieron evitar un cierre total de la economía, que ahora sabemos pues, que obviamente se anticipaba que el golpe iba a ser enorme, pero la única manera de evitarlo era precisamente hacer las pruebas, detectar a los contagiados y separar. Le han puesto tecnología, pruebas masivas, algunas incluso puedes pasar en coche y te hacen la prueba, ¿no? Han usado inteligencia artificial, entonces, pues es un tema donde hay otros que lo están haciendo muy bien y no se trata más que de simplemente tratar de incorporar esas mejores prácticas a lo nuestro. Usaron geolocalización. Caray, hoy todos tenemos un celular. La gran mayoría de la población tiene un celular y podría uno tratar de, obviamente, facilitar, bueno, pues para que podamos utilizarlos en términos de geolocalización. Y es así, por ejemplo, que también es muy sonado el caso de ahora que volvieron a abrir Corea y algunas ciudades, o sea, que las volvieron a abrir ya de manera mucho más activa y que volvió a haber un brote. Por cierto, un brote que creo que empezó en un bar o en algún lugar así. Quiere decir que pues sí estaba la gente bastante deseosa de salir a distraerse. Y bueno, pues ese contagio le llegó como a 7,000 personas más. Entonces, ¿pero qué hacen? Finalmente los localizan, saben quién pasó, saben quiénes estuvieron ahí, logran separarlos y contienen. No es que no vaya a volver a haber un brote. Esa no es la manera de medir el éxito o el fracaso. La manera de medir el éxito o el fracaso es que sepan dónde está el brote y que pueden localizar. En fin, Corea del Sur por mucho, desde mi punto de vista, quizá el país quizá más ejemplar. Vietnam, que es un país que también es muy grande, que tiene un PIB per cápita pues todavía por abajo, dice de Sudáfrica, de Mongolia. Ellos como ya habían tenido otro tipo de epidemias también con coronavirus, no pero otros parecidos, actuaron rápido, luego se cerraron fronteras con respecto a los países vecinos y también pruebas y rastreos. Entonces, algunos consideraron que esto era exagerado,
Pero bueno, pues estos países ya saben qué es andar ahí con virus que pueden contaminarse de manera muy agresiva. Costa Rica también un país pues mucho más pequeño que nosotros. También luego cerró fronteras, cerró vuelos, cerró luego, siendo un país que también tiene un sector turístico muy importante. Y la otra cosa que también se destaca, pues es que ha habido una mejor coordinación muchas veces entre el gobierno y la sociedad. Entonces Costa Rica también un buen ejemplo, pero así podemos hablar de Uruguay, así podemos hablar de muchos otros. El siguiente. Bueno, y luego pues no hay que dejar de recordar algunos de nuestras personalidades de hoy en día, ¿verdad? Este genio brasileño dice, el riesgo es casi nulo, el problema son las personas de más de 60 años o que tienen algún problema de salud. Para el 13 de abril decía que parecía que la cuestión del virus ya estaba comenzando a desaparecer. Bueno, pues las últimas famosas palabras del señor Bolsonaro. Otro notable personaje de la modernidad actual, también se desaparecerá por el calor, ojalá que así ocurra, no va a haber casi nada. Y ya vimos, pues también dentro de las poblaciones y dentro de los países que traen los niveles de contagio más altos, pues también los Estados Unidos. Siguiente. Y yo no sabía que también, ese detalle yo no lo conocía, aquí viendo la presentación, pues también en España, también el director del Centro de Coordinación y Alertas dijo, creemos que en España va a tener como mucho algún caso diagnosticado, esperamos que no haya transmisión local, si la hay será transmisión muy limitada. Pues famous last words, porque también fue un impacto muy fuerte. Bueno, ¿por qué le metí a esto del coronavirus? Porque el coronavirus es lo que va a determinar en gran medida, bueno, primero determina nuestro presente, ¿sí? Y también una cosa que yo resalto mucho es que en la manera como enfrentemos el presente, también vamos de alguna manera determinando una muy buena parte de nuestro futuro. En el caso del turismo, en algunas presentaciones que me han invitado, yo digo que la manera como ataquemos y controlemos y enfrentemos el coronavirus será la mejor o la peor promoción del país. Y entonces, si no lo hicimos bien y sales en estas tablas más altas, si sale el número de muertos más alto, si sale el número de contagiados, perdóname, ¿cómo a qué los estás invitando? O sea, ¿cuál es la invitación? ¿Cuál es la propuesta? Pues a veces eso nos ocurre que nos falta, no tenemos luego la visión muy clara. Oye, ya vamos a hacer campañas de promoción turística, sí, ¿y por qué no tratamos de controlar esto? En el TEC de Monterrey se ha hecho un esfuerzo muy importante desde que se desató el coronavirus, un esfuerzo muy importante, por un lado en la parte médica, en la parte de tratar de apoyarle a los hospitales para que y a los médicos a que tuvieran los equipos suficientes, en fin, un esfuerzo muy importante de Tec Salud, una participación muy importante de la Fundación de BBVA, ahí hay una alianza, después también en coordinación con el gobierno federal, con el gobierno local, en un esquema que se llama Juntos por la Salud. Pero también han hecho mucho análisis sobre las condiciones para reabrir. Y estas son las que de alguna manera ellos han estado comentando y que yo repito porque me parece que son importantes cuando decimos qué condiciones tenemos que tener para abrir. Una, tienes que tener una capacidad hospitalaria que no esté rebasada, debajo del 70% de ocupación. Otra vez tienes que tener pruebas para poder hacer detección y trazabilidad. Y tienes que tener protocolos en las industrias, en las empresas, protocolos de sanidad. Ahorita abordo un poco más sobre el particular poniendo un ejemplo, por ejemplo, poniendo el ejemplo del sector turístico. Y hay una razón, hay un numerito que es la R, que es la tasa de contagio. Quiere decir que la tasa de contagio tiene que ser menor a 1 durante los últimos 15 días. Y eso hay gente que lo está midiendo. Entonces, si quieren a la siguiente para ver un poco cómo andamos. Aquí son tablas también de presentaciones que manejamos en el TEC. Y vemos, por ejemplo, aquí ya lo desagregas por estados. Y es muy interesante ver cómo, por ejemplo, dice, aquí no está el nacional, porque ese creo que está en la siguiente, pero veamos, no me vayan a mover, aquí ahorita lo vemos. Decían, recuerden que estábamos hablando de, estos son decesos. Recuerden que a nivel, hasta arriba, nacional. El nivel de nacional como país es 24 decesos por cada 100,000 o 240 por cada millón. Ya les decía yo además que habría que multiplicarlo cuando menos por 3. Pero vean, por ejemplo, cómo estados como Tabasco o la misma Ciudad de México, pues ha estado 3 veces por arriba del promedio nacional. Y en cambio, bueno, pues tienes estados como Coahuila y como Coahuila sobre todo, veo Nuevo León, Guanajuato,
que tienen en números mucho más bajos. A la derecha, lo que se está midiendo es la ocupación hospitalaria. Entonces les decía yo, hay que estar midiendo también qué porcentaje de los hospitales están ya ocupados, porque si tú abres, tú sabes que al abrir va a haber por definición más contagio. Entonces tienes que tener una capacidad hospitalaria suficiente, sobrante, para tomar el riesgo de abrir, sabiendo que con más contagios vas a poder atender. Si traes tus niveles de ocupación ya muy altos, no tienes ese margen de maniobra. Y eso es algo con lo que vamos a tener que estar viviendo en los próximos meses. Oye, se nos sale un poco de control y la capacidad hospitalaria no creció, pues le bajamos. Oye, hay otra vez espacio, le subimos. Pero hay que verlo por estados, no hay que andarlo viendo por país. Y la otra, hay que verlo después por zonas, por colonias, por delegaciones. No está pasando lo mismo en Ixtapalapa, no está pasando lo mismo en Álvaro Obregón, que quizá en algunas otras delegaciones. Entonces aquí hay algunos datos que también se los voy a dejar en la presentación por si después quieren entrar con más detalle. Pero ahorita veía la cifra, por ejemplo, Tabasco, 77% de capacidad hospitalaria cubierta. Aquí dice, ¿no? Entonces, pues aguas, ¿no? Nuevo León, que también iba muy bien en términos de contención, ha aumentado. Sin embargo, fíjense que no todo es contagios. Creo que lo relevante al final del día es decesos. Vamos, Nuevo León, que tiene una capacidad hospitalaria ya el 74, o sea, está muy presionado, mucha gente le está llegando, y sin embargo el número de decesos es mucho más, es 3 veces más abajo que el promedio. Eso es un buen indicador, es un buen número. Si te enfermas, pues no te mueres, o no se mueren tantos. Siguiente. Y bueno, simplemente es la siguiente. Vean, por ejemplo, lamentablemente, yo me fijaba mucho, por ejemplo, en Guerrero, pues me importa mucho Guerrero, me importa la parte de Acapulco, y sentíamos en un principio de la pandemia que eso iba lento. Yo traía mis sospechas y yo decía, no creo que lo estemos haciendo mejor. Yo creo que el virus todavía no ha llegado. Yo creo que el virus empieza primero en los lugares donde hay más concentración, donde son más cosmopolitas, llegan más a las ciudades internacionales y después se va expandiendo. Y yo creo que efectivamente es lo que ha pasado. O sea, veamos en Guerrero también, y ahí es donde les invito a ver la R de la derecha. La columna de la derecha, tomen la que quieran, por ejemplo, el Nacional trae 1. Estos datos pues son de hace 2, 3 días. Si lo ven para atrás, a nivel nacional, ya traemos aparentemente una R de 1. Quiere decir un contagio, una persona contagia a otra, un contagiado a otro. La regla es que tiene que estar debajo de 1 durante los últimos 15 días para que estés en condiciones de abrir. Entonces vean, por ejemplo, Campeche, pues ya está en el punto 95 en los últimos 14 días, dirías, van bien, pero ves Guerrero y están a 1.24. O mismo Baja California Sur, que lo ha hecho mejor, 1.07. Esa R es relevante. Siguiente. Y bueno, lo que les decía yo, va a haber salidas, va a haber regresos. En Florida, por ejemplo, pues ha vuelto a crecer, pero también volvió a crecer porque abrieron. Y todo lo relevante, no nos espantemos simplemente del número de contagios, sino que estemos en capacidad de poder atender a la gente y sobre todo, pues que la tasa de mortandad no crezca. Esa es la parte yo creo que hay que estar atendiendo, pero se los quería un poco poner así de manera más gráfica, porque eso es lo que tenemos que estar viendo, eso es lo que tendríamos que estar de alguna manera monitoreando. Ahí les decía yo que iba a hacerles un comentario sobre la parte del protocolo. Ayer me hicieron el favor de invitarme los de la UP, los de la Universidad Panamericana, junto con Enrique Beltranena, el director de Volaris, y hablamos de los temas de la aviación. Y Enrique decía al final de su presentación, y con toda la razón, que los destinos turísticos, e idealmente el país, tendríamos que tener una estrategia homogénea, protocolos homogéneos y todo lo mismo. Pongo un ejemplo. Pues todas las personas que trabajan en Cancún, todos, ¿no? El aeropuerto, las líneas aéreas, los taxistas, los hoteles, los restaurantes, los transportistas, todos se tienen que poner de acuerdo en los mismos protocolos y en las mismas reglas. Porque si bien es bueno que los hoteles apliquen sus reglas, o también es bueno que los aeropuertos lo hagan y las líneas aéreas, por cierto, muy interesante ya la explicación que nos decía cómo se limpia el aire de los aviones a través de unos filtros especiales que se fueron poniendo los aviones, sobre todo a partir del H1N1, y que por eso, desde la información que él nos da, la tasa realmente de purificación es casi el 99.9, y que cada 3 minutos se está limpiando el aire de la cabina, o sea, cosas de esas están haciendo en las líneas aéreas,
Lo relevante es que todos en una región, e idealmente todos en un país, nos estemos sometiendo a los mismos protocolos, cosa que evidentemente no ha sido el caso. Todavía hay unos que nos tratan de convencer que no, las pruebas no son tan relevantes. No, el cubrebocas tampoco. Entonces digo, por eso la gente vive en la absoluta confusión y por eso los números nuestros no van tan bien. Siguiente. Habiendo dicho eso, que ese es el presente, quiero yo platicar de algunas de las tendencias que ya pudimos observar en otras ciudades, algunas de las cosas que ya estaban pasando en el mundo y que pudiera ser que por el COVID justamente esas se están acelerando. A ver, vivimos en la economía digital, vivimos en la economía del conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Es la economía que está creciendo a partir del Internet. A partir de la presencia del Internet los últimos 20, 25 años, una serie de empresas que no existían hace 25 años son las empresas que crecen, las empresas más grandes en términos de valor. Aquí está muy claro, aquí tienes empresas, aquí yo por ejemplo se me tapan con las cosas que aparecen, tienes un Microsoft, Amazon, Google. Vean el tamaño del valor de mercado de estas empresas en miles de millones de dólares, en miles de millones de dólares. Y vean y compárenlo, por ejemplo, con las tradicionales de ExxonMobil, ¿no? Las industrias del sector energético tradicional. O compárenlas con las industrias, las empresas de la industria automotriz. Esto a mí también me parece que esa gráfica es muy importante para también pensar si en México estamos pensando así o no, ¿verdad? ¿Estamos pensando cómo nos movemos a esa economía del conocimiento? ¿O algunos parece que están aferrándose a la economía tradicional, fósil, petróleo, energías fósiles? ¿No? Ahí se ve muy claro, ¿dónde quieres estar? Seguramente han de pensar, porque no le han dado mucha reflexión, seguramente han de pensar que le van a sacar más empleos a los ExxonMobil y a los Shells que a la economía digital. Seguramente eso han de pensar, pero no lo han ni visto. Y yo creo que son las cosas. En una plática con alguien de Microsoft, Omar Saucedo, en una plática de Ciudad Juárez, nos decía que Microsoft estima que la digitalización, lo que se ha acelerado, el avance digital que se esperaba para los próximos 2 años, ha ocurrido en 2 meses. ¿Y qué quiere decir eso? Pues lo estamos haciendo ahorita. Estamos teniendo ahorita una conversación, 563 personas, 4, a través del Zoom. Y esto es una cosa que pues para muchos esto es novedosa, o sea, la verdad es que lo hacía yo en el TEC antes, pero bueno, lo que estamos haciendo ahorita, tener una conversación así, en vivo, en diferentes lugares. Hoy platiqué en la mañana con el presidente del tecnológico de Chiapas, desde Tuxtla Gutiérrez. Otro día lo hicimos también con la gente de Ciudad Juárez, ¿no? Bueno, pues ese es otro mundo y estamos muchos trabajando en esto. Siguiente. ¿Qué te está llevando también este mundo digital? Yo creo que ya había una tendencia o una posible, el deseo de que así fuera, de hacer teletrabajo, ¿no? Desde trabajar desde tu casa, pero ¿quién es la empresa que se avienta? ¿Quiénes son los que lo promueven? ¿Quiénes son primero los que lo hacen? Pues aquí fue el coronavirus. Dicen aquí las estimaciones que parece ser que en Estados Unidos se estima que solamente el 30% de las personas pueden hacer teletrabajo. Pues yo se las volteo. El 30% de las personas pueden hacer teletrabajo. Entonces imagínense lo que significa que ese 30% de la población pueda empezar a dejar de tener que salir de su casa para ir a la oficina por lo menos 2 o 3 días a la semana. Pónganse a ver lo que eso significa, no te me adelantes, Alfonso, pónganse a ver lo que eso significa en términos de la planeación urbana de las ciudades para seguir construyendo más caminos para los coches, o incluso la demanda de transporte público, si de repente el 30% de tu población ya no se mueve como se estaba moviendo antes. Ese es un tema fenomenal. Yo creo a algunos nos pasa pues que con el teletrabajo, pues de repente tienes reunión, más reunión, más reunión. A mí me pasa que me ha ayudado porque ahora sí estoy puntual, no le puedo echar la culpa al tráfico. En fin, es otra manera de ver el mundo. Aquí las cifras, antes del COVID, ya había crecido esto, pues, dice 159% del 2005 al 17. Seguramente la cifra en los últimos meses ha sido espectacular. Entonces, es otra dinámica y yo creo que esta ya llegó para quedarse. La siguiente. Esto te lleva además a otro tipo de cosas, decía yo, a los asuntos, por ejemplo, de la movilidad, ¿no? Pues obviamente ahorita que nos dejamos de mover,
pues hubo una reducción cerca del 80% del tráfico vehicular. También han leído ustedes ahí por ahí artículos del impacto que también tuvo en la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero. Pero a mí me parece que también lo que nos va llevando, esto ya era tendencia en algunas ciudades, lo vi ahora que estuvimos de viaje. Yo una de las ciudades que más me impresionó es Copenhague, en Dinamarca. Que Copenhague no era así hace 15 años. Era como cualquiera de las ciudades que conocemos, con tráfico, con problemas, con contaminación. Pero empezaron ellos a visualizar pues que no podían seguir así, que el tiempo que perdían en el transporte, en la calidad de vida, en la contaminación era absurdo. Y ahora más bien vas a una ciudad donde tienen dos pistas para las bicicletas, las siguientes para un camión también dedicado, y lo que queda es para los coches. Y la tendencia, entiendo que también ahora hemos leído noticias de la alcaldesa de París, también cerrando áreas centrales, facilitando y sobre todo también en este programa que les quiero yo recomendar, que también me hacen el favor de invitarme como conductor, que se llama ADN, el programa se llama Ahora Futuro México el Mundo en ADN 40, pues yo he entrevistado a varios mexicanos que ya tienen aquí aplicaciones muy importantes, muy interesantes, precisamente para que no tengamos cada quien que tener nuestro vehículo y poderlo compartir, en fin. Entonces, esto yo creo que otra vez, si tú ya te vas a quedar en tu casa más tiempo, y yo creo que en una economía de servicio cada vez puede pasar, la idea es que tú aprendas que en los últimos 5 kilómetros te puedes mover en bicicleta, te puedes mover caminando, teniendo las calles más anchas, o también teniendo, digamos, otro tipo de vehículos no motorizados. Y donde sí hay que meterle es al transporte público para distancias arriba de 5 kilómetros. O sea, otra reflexión que les quiero hacer es que, y lo he leído en algunos lugares, esto del coronavirus quizás es una probadita con respecto a una crisis medioambiental que pudiéramos tener de aquí a 10 años, no más, en donde si sigue el deterioro, el crecimiento de la economía, la devastación del medio ambiente y todos estos temas, pues sigue con el tema del aumento de la temperatura de la Tierra y el calentamiento global. Entonces, imagínense que así como estamos ahorita apanicados con un virus que no vemos, pues mañana son incendios como los que hemos visto en California y en Australia, pero generalizados. En el mismo año o en otros lugares, huracanes generalizados. En ciudades que ya aumentó, eran ciudades templadas y por lo mismo no existían enfermedades como por ejemplo como la malaria y el dengue, pues de repente tienes que ya estamos en ciudades con climas tropicales y aparece la malaria y el dengue, por ejemplo, en Nueva York o en la Ciudad de México. Esas cosas no son ciencia ficción. Esas cosas sí son también tendencias hacia adelante y me parece que este ejercicio de este tema, como hemos reaccionado al coronavirus, nos hace pensar que sí es posible que salgamos menos, sí es posible que consumamos menos, sí es posible que nos volvamos más conscientes, sí es posible que usemos menos vehículos. O sea, esto que para algunos lugares era tendencia, me parece que también son temas a reflexionar hacia adelante. Y luego, bueno, no me voy a detener mucho, pero es simplemente lo absurdo de cómo los presupuestos públicos no están correlacionados con la utilización del transporte público y los coches. Entonces, la mayoría de la gente se mueve en transporte público y sin embargo los presupuestos gubernamentales están favoreciendo al vehículo. Yo no entiendo por qué, porque francamente pues no votan más, ¿no? Deberían de votar más justamente los del transporte público, pero en fin, esa es una cosa que está más que estudiada, documentos del IMCO, en este caso el Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo, está más que estudiado que nuestros presupuestos están totalmente desvinculados de las necesidades de la población. Siguiente. Otro tema que a mí me apasiona y que yo hace tiempo también ya venía diciendo, pensando, y pues ahora lo digo con más fuerza, a mí me preocupa que en México estemos haciendo una reforma estructural. Bueno, ya no, porque ya la ventaja es que ya las suspendieron todas. Pero a mí me preocupa que estemos haciendo una reforma educativa y cuando la terminemos, si algún día la terminemos, ese sistema educativo no sirva para nada, ¿sí? O sea, nosotros nos educamos y se generó un sistema educativo como si fuera la creación de un coche, ¿no? Así lineal, en donde pues, todos tenemos que pasar 6 años de primaria, 3 de secundaria, 3 de prepa, 4 de carreras, bla, bla, bla. Eso no tiene nada que ver con las necesidades del mercado de hoy,
no tiene nada que ver con la capacidad de educarte a una velocidad mucho más rápida. En este programa que les digo yo de Ahora Futuro, México y el Mundo, entrevisté a Baltasar de IBM. Y Baltasar me decía, mira Enrique, yo trabajo con la tecnología de los últimos 6 meses. ¿A mí de qué me sirve la tecnología de los 4 años cuando yo empecé a estudiar la carrera? Entonces hoy en día lo que yo voy viendo, esto es una ventaja, pero es un reto enorme para las universidades, es que pues, se va a volver un lujo aquel que puede dedicarle 4 años de su vida a una carrera, pero además muchas veces sin tener al final del día un retorno de un beneficio claro, porque sales de la carrera y estás igual de desempleado que el que no había estudiado. Entonces hoy, por ejemplo, hemos visto también en programas, antes de que empezara esto de la pandemia, conocimos a personas que están dedicadas a la educación, más bien, a enseñar programación, y que en 3 o 4 meses, en este caso eran módulos de 3 meses, a la salida de los 3 meses, el 80% de la gente tenía un ingreso de entrada entre 15 y 26 mil pesos mensuales. Por cierto, prácticamente el mismo ingreso de un egresado de una universidad que hubiera cursado 4 años y que la carrera te hubiera costado 1 millón. Entonces, eso ya estaba antes del coronavirus. Bueno, pues ahora, y yo ahí reconozco también en el TEC que fue quizá la primera universidad que cerró a partir de que veía el tema del coronavirus, cuando en el resto del país todavía no, pues ahora el TEC, y lo pongo como ejemplo, está proponiendo, y lo he visto en muchas otras universidades, pues un esquema tripartita. Te van a dar a escoger en algunos casos si tú quieres ir físicamente a la escuela. En otros casos te van a dar a escoger si tú quieres una parte presencial y una parte en línea, y la otra te van a escoger si tú nada más la quieres en línea. Pensemos hacia adelante, hacia dónde te va a llevar esto. Mi reflexión es que yo creo que sobre todo para gente ya más madura, más responsable, evidentemente el profesional, pues necesita mucho menos el contacto directo y puede estudiar en línea y puede estudiar a su ritmo. Y porque además cada vez es más importante no el título que tienes, sino las habilidades que acredites. En Google ya no te están pidiendo título profesional para contratarte. Lo que sí te piden es que cumplas con ciertas habilidades. Y en cambio pienso que a veces en los primeros niveles, en las primarias, en fin, la escuela se confunde un poco con la guardería. Los maestros, los pobres maestros son entre educantes o educadores y cuidadores de niños. Ahí quizá no todo el mundo tiene la madurez para ir al ritmo al que quieres, pero si hay un área que está retada y hay un área que está cambiando, es el área educativa. Si yo pienso que uno de los retos más grandes para México hoy en día es poder tener un maestro de calidad que puedas estarlo manejando, llevando a lugares lejanos en el país, yo me preocuparía menos de llevar al maestro y me preocuparía de llevar internet, me preocuparía de llevar computadoras, quizá las que les van a sobrar en la Secretaría de Economía se las pueden pasar a Oaxaca o a Chiapas, y lo que me encargaría es que entonces ahí sí, a través del internet, te estemos mandando la mejor educación posible en todos sus idiomas, en fin, la educación es un área que está retada, pero que también ya es tendencia. Y creo que va la última para que podamos entonces también platicar. Fíjense qué interesante. Otra cosa que vimos en estos viajes. Lamentablemente, en nuestro país, para querer proveer vivienda asequible, vivienda más barata, las vivienderas y el gobierno pues lo aceptó, lo estimuló, lo que hicieron es que se fueron a lugares cada vez más lejanos de los centros de las ciudades para ir por terrenos baratos, donde por cierto además los municipios les daban facilidades, terrenos baratos y allá construir vivienda más asequible. Pues muy bien, ahí estamos pudiendo generar cientos de miles de viviendas al año. El problema fue después cuál, pues que entonces lo que te ahorrabas en la vivienda te costaba el transporte, la calidad de vida, no se generan ciudades. Como el otro día le escuché a la doctora Sicardi, y dice, hicimos muchas viviendas y pocas ciudades. Entonces, ¿hacia dónde está moviéndose el mundo? En Chile, que estuvimos en Santiago de Chile el año pasado, ellos usan esta expresión que me parece muy correcta, dice, hay que volver a densificar el centro, redensificar el centro y desdensificar los suburbios. O sea, tenemos que volver a vivir hacia los centros de las ciudades. Tenemos que parar la tendencia expansionista de las ciudades. Es carísimo y nadie hace el cálculo. Nadie hace el cálculo de cuánto te cuesta llevar el agua allá, los transportes allá, la basura allá, la seguridad allá. Nadie hace el cálculo. ¿Cómo lo pagas? Pues con malos servicios. De repente hileras o kilómetros de calles sin luz, ¿no? O no recogen la basura, en fin. ¿Para qué voy con esto?
que precisamente porque mucha gente se puede quedar en casa, es que algunos edificios van a empezarse a quedar vacíos. Y también lamentablemente la situación económica también hará que algunas empresas digan, pues ese edificio ya no necesito tanto espacio. Es quizá una muy buena oportunidad para reconvertir, sobre todo en las áreas céntricas de la ciudad, reconvertir a vivienda. Y claramente tendría que haber un programa de subsidios, y la tendencia en el mundo también es esto que le llaman vivienda asequible, donde podamos también tirar esta tendencia de los ricos viven de un lado y la gente con menos recursos vive de otro. Esas cosas son las que tenemos que mover y me parece que también el coronavirus nos da una estupenda oportunidad. Podría hablar de más temas, pero yo quería cuando menos apuntar estas 3 o 4 tendencias y si me permiten al final y les dejamos ahí en la pantalla, nosotros, como les digo, desde el Centro para el Futuro de las Ciudades, ¿qué queremos? Queremos compartir información, queremos difundir mejores prácticas. Yo creo que en el futuro donde tenemos que dar los mexicanos la lucha es en nuestras ciudades, porque es ahí donde vivimos, donde queremos resolver nuestras necesidades y desarrollar nuestro potencial. Pues ya tenemos un Twitter, ya también tenemos una newsletter, también cada jueves sale, que también lo ideal es que nos busquen y que se pudieran suscribir. Tenemos también Facebook, pero la newsletter, esta es la que se llama Desde la Urbe. Espero que en unos 15 días tengamos ya la nueva página de internet y estamos también ya trabajando en lo que será una revista digital que se va a llamar Entorno. Y en esa revista lo que estamos haciendo es invitando como consejeros del Consejo Editorial, estamos invitando a cabezas de otras universidades y de otros centros de estudios, pues para también abrevarnos de esa información y poderla difundir. Y poderla difundir de la manera más sencilla, porque decía yo todavía medio de broma, pero viendo El Rey León con mi hija menor, porque no había visto la versión nueva, es que hasta es Timba, ¿no? No, no es el monito chiquito, sabe, Timón, Timón sabe que no hay nada que hacer sobre el pasado. No hay nada que hacer sobre el pasado. Y sobre lo único que podemos trabajar es sobre nuestro presente y sobre nuestro futuro. Y la invitación es a que eso nos enfoquemos, a que estemos hablando de nuestro futuro, porque ahí es donde yo creo que tenemos más puntos de coincidencia y donde yo creo que juntos podemos tratar de construir mejores ciudades, y son mejores ciudades y mejores estados los que te harán un mejor país y no al revés. Es a partir de lo local, a partir de las ciudades, a partir de los estados, donde si logramos progresar, pues tendremos al final ya un mejor país. Gracias por la oportunidad y abierto a cualquier tipo de reflexión o preguntas y respuestas. Gracias. Muchísimas gracias, Enrique. En verdad, una gran reflexión, sobre todo en esta época en donde hay que adaptarnos o reacomodarnos a estas dinámicas, a estas nuevas dinámicas de relación, tanto laboral como social y sobre todo en la movilidad. Las ciudades, cómo se van a reacomodar y ante otro reto muy grande que es la aceleración en el movimiento de la tecnología, del conocimiento, pues sí tenemos un gran reto en las ciudades y es muy alentador que estés trabajando desde los jóvenes, porque justamente los jóvenes es los que van a vivir y van a heredar todas estas nuevas formas, que los que logremos adaptarnos mejor con estos recursos resilientes, yo creo que vamos a ser los que más éxito lograremos tener. Pues además, Enrique, de felicitarte y agradecerte, te quiero comentar que han llegado pues muchos comentarios agradeciendo, felicitando de toda la exposición que has hecho y algunas preguntas. Y antes de pasar a ellas, les quiero recordar a todos, aquí les puse la cuenta para que nos manden sus preguntas, todos con México 2021 @gmail.com. Pues empiezo con las preguntas, Enrique, y una de ellas es, ¿cuáles son los 3 principales retos que enfrentan las grandes ciudades en esta nueva realidad en el siglo XXI? Fíjate que, a ver, a mí me parece que es muy común que siempre empecemos a veces hablando de los problemas de movilidad, que sin duda es uno de los retos principales. En otros no cabe la menor duda de que seguramente el segundo reto son los temas de seguridad. Pero a mí me parece que pocas veces hablamos de cuál va a ser la vocación de las ciudades en una economía digital. Y pongo un ejemplo.
Yo estoy muy cerca de Monterrey, por el Tecnológico Monterrey. Y el Tecnológico, la ciudad de Monterrey, pues es conocida por su vocación industrial. Y entonces yo me pregunto, a ver, vamos a hablar de movilidad, vamos a hablar de contaminación del aire, vamos a hablar de temas del agua en abstracto, o asumiendo que incluso esta ciudad siempre va a ser una ciudad industrial cuando el mundo se está desindustrializando. Cuando, por ejemplo, vi el otro día en estos documentos que les recomiendo mucho, les digo, del newsletter del TEC, veía, por ejemplo, un videíto de cómo en Dubái acaban de construir un edificio con imprentas 3D, digo, imprentas muy grandes, pero 3D. O sea, ya no es la manera incluso tradicional de construir. Entonces, vamos hacia ese mundo, lo que empecé diciendo, un mundo de la economía del conocimiento, un mundo digital, en donde las ciudades que quieran tener oportunidades de empleo para su gente se tienen que mover hacia allá. Y en la medida que te mueves hacia allá, algunas cosas que parecían gravísimas igual y se empiezan a resolver. Ejemplo, si te mueves menos, pues requieres menos infraestructura. Si te mueves menos, pues probablemente estás contaminando menos a través de los coches. Si es una economía menos industrializada, pues eso también deja de contaminar. Pero surgen otras cosas y otras necesidades, como proveer vivienda en los lugares más céntricos. Entonces, a mí me parece que lo que no estamos reflexionando en la mayoría de los casos es hacia dónde se está moviendo el mundo y hacia dónde se tienen que mover nuestras ciudades. Y a la luz de eso, ¿qué cosas hacer y qué impactos va a tener? Si me preguntas en el corto plazo, yo no tendría la menor duda de que estamos entre los temas de inseguridad y movilidad, y lamentablemente con esta crisis vamos a tener que la preocupación número uno de los mexicanos pues va a ser más bien el tema de la economía. Pero quiero resaltar que tenemos que reflexionar más sobre cómo nos insertamos en este mundo digital, y sobre todo pongo un ejemplo que, perdón que me alargue, pero me parece relevante. Hoy hablaba yo, y simplemente se confirma mi teoría, platicaba con gente de Chiapas y les preguntaba un poco, bueno, ¿y dónde están las cosas y dónde están las oportunidades? Y lamentablemente la misma historia de hace muchos años. Turismo, café, pero pues éramos el cuarto productor y ahora somos el 11º. Palma africana, pero pues tampoco está muy bien. Falta de Estado de Derecho. Entonces dices, pues no me extraña que los jóvenes de Chiapas que puedan, pues salen de Chiapas y se van a educar en otro lugar, que era parte del problema del cual estamos platicando. Yo les decía, oye, es que yo estoy convencido de lo que más bien hay que hacer en Chiapas y en Oaxaca, es llevarle a los jóvenes, sobre todo de allá, oportunidades de estudio en materia de programación, en materia de sistemas, en materia de idiomas, y conectarlos con el centro, norte del país y con el exterior, sin que se muevan de Chiapas y de Oaxaca. O sea, no estamos pensando en el modelo tradicional de que hay que llevar allá las industrias y hay que llevar allá las armadoras. No, en la economía del conocimiento esa no es la manera de buscar nuevos trabajos, no es la manera de hacerlo. Y fíjense en este mundo de la cuarentena, los sectores económicos que se están moviendo más y que están generando empleo son logística, por los temas de distribución, y son todos los temas de sistemas y todo el área de software. Yo creo que ahí está la salida para para todo México, pero ahí está la salida sobre todo para los temas, los estados más rezagados. Ahí es donde tienen oportunidad la gente más joven. Ojalá que podamos enfocarnos. Muchas gracias, Enrique. Hablando de toda esta nueva readaptación, ¿qué ventajas puede tener un gobierno digital? A ver, yo soy un convencido de que tiene que haber una coordinación muy clara entre el sector privado, ¿no? El sector productivo de una economía y el gobierno. El que arriesga, el que pone el capital es el sector privado, ¿no? El que invierte en el negocio y que espera un retorno. Pero, entonces, ¿qué espera? Y alguien también nos lo recordaba hoy. Dicen, queremos dos cosas, seguridad y retorno. Y ese tema de la seguridad, ese tema de la certeza jurídica, sí le compete al Estado. O sea, si el Estado quiere mantener el monopolio de la fuerza, que esa es una de las definiciones del Estado, y no quiere que haya otro Estado dentro del Estado que ponga las normas y las leyes, es el Estado el que te tiene que garantizar la seguridad de tu persona, la seguridad de tus propiedades, de tus inversiones, es el Estado. El Estado también tiene que, en un diálogo constante con el sector empresarial, tiene que estar viendo hacia dónde se va moviendo el mundo, dónde están las oportunidades y juntos platicar de dónde están las trabas estructurales y dónde están los cuellos de botellas que tenemos que resolver. Llámese infraestructura,
llámese educación, que a veces no tienes la educación no tienes las capacidades que te está pidiendo la industria. Entonces en México tienes el dilema de que tienes muchas industrias o muchas empresas buscando gente, no los encuentran porque no tienen esas habilidades, y tienes mucha gente buscando empleo. Entonces, eso a mi juicio solamente se avanza cuando tienes un diálogo inteligente entre el sector público y el sector productivo y tratas de ver a cada quien que le toca. No se trata de que al gobierno lo coopte el sector privado, pero tampoco se trata de la ingenuidad de pensar que puedes avanzar sin el sector privado. Es tratar de hacer un equipo y cada quien desde el ámbito de sus responsabilidades. Y sí, el Estado es el rector de la economía, pero no es el dueño, no es el productor, es el que debería de liderar, pero siempre pienso yo que con la coordinación con el sector empresarial, y por una razón muy sencilla, es el que lo vive, es el que lo palpa, es el que se enfrenta con el mercado todo el día. Entonces, si esa coordinación no la tenemos bien, les pongo otra vez un ejemplo de Chiapas de hoy. ¿Por qué voy a invertir en un estado de una inversión que quizá yo esperaría que tuviera un retorno en 6, 7 años? Ay, Enrique, te silenciaste o te silenciaron, no sé. A ver, te lo voy a quitar. Sí, por favor. Ya. ¿Dónde me perdí? ¿O hasta qué me quedé? Lo del el punto de retorno. Sí, ay Dios, me quedé muy lejos. Sí, que la gente lo que quiere, un inversionista lo que quiere, pues es que tenga retorno y que tenga seguridad. Entonces, eso sí le toca al Estado. Ahí me perdí, sí, cuando dije eso sí le toca al Estado, eso sí le toca a la seguridad jurídica, esa parte sí le toca. Pero bueno, como ya no sé qué dije, mejor me voy a la siguiente pregunta. Claro que sí. No, no sabes la cantidad de preguntas que están llegando. Muchísimas gracias por su interés. Carlos Angulo pregunta, una de las ciudades con mayor potencial de capacidad económica que existe en México, pero con los peores niveles de degradación urbana, es Ciudad Juárez, Chihuahua. Ante la actitud del nuevo gobierno federal con su tendencia presupuestaria, ¿qué recomiendas para desarrollar una ciudad de estas características sin uso de recursos presupuestales, aprovechando la dinámica del potencial económico que tiene esta ciudad, que exporta anualmente en valor total de producto más de 50,000 millones de dólares anuales? Mira, que casualmente de eso sí sé algo ahorita, porque tuve esas pláticas con la gente de Ciudad Juárez. Ciertas ciudades de la frontera, pero sobre todo las ciudades de la frontera, pero unas más que otras, tienen un enorme potencial simplemente porque están vinculadas sus economías y todo eso está vinculado a los Estados Unidos. En Ciudad Juárez, quizás están de las 80 transnacionales más importantes del país, y ellos quieren irse ya no tanto al mundo de la maquila, sino a una industria de mucho mayor valor agregado, porque creo que en México tenemos que concentrarnos no solamente en generar empleos, sino en generar cada vez empleos mejor pagados. O sea, ya pensar que en México competiríamos por empleos baratos, pues ya se acabó, entre otras cosas, con esta negociación o renegociación del TECMEC. Eso ya no lo van a aceptar. Dentro de las cartitas que le mandaron ahora los demócratas al presidente López Obrador, le están diciendo, no vemos claro que esos temas que platicamos laborales van por ahí. Entonces, Ciudad Juárez y El Paso, y yo así lo he visto desde hace mucho tiempo, la frontera mexicana y la frontera del sur de los Estados Unidos son una. Y cada vez ellos tienen que pensar en esos términos. Muy diferente a lo que tienen los retos de Chiapas y Oaxaca, que desde mi punto de vista es cómo nos integramos a ese mundo. O sea, cómo en lugar de quedarnos en las prácticas arcaicas y en una visión estrictamente rural y de campo, cómo nos metemos en esta economía. Pero bueno, ahí lo que yo vi en Ciudad Juárez recientemente y platicando con los empresarios, platicando con el gobierno, cuando menos veo una visión común, entienden este mundo, se quieren ir a mayor valor agregado. Y ahí otra vez hay temas básicos, Estado de Derecho, seguridad, para que la gente pueda llegar a hacer sus inversiones, y también que los jóvenes vean que ahí tienen una oportunidad. Ahí también están teniendo un problema muy serio de retención de gente joven. Parte de las conversaciones eran esas, pero yo sí veo que tienen una idea clara de que están vinculados con los Estados Unidos, con la economía global, si tienen a mayor valor agregado, a la inteligencia artificial, hacia allá van. Por hay que ejecutar, pero sí tienen una visión de qué pueden hacer hacia adelante.
Gracias, Enrique. Ricardo Pascoe pregunta, ¿las zonas urbanas pueden transformarse a partir de la pandemia en materia de movilidad, educación, salud, vivienda y trabajo? Pero las estructuras jurídicas y reglamentarias, además de tener presupuestales, además de temas presupuestales, son muy rígidas y muchas veces inamovibles, como usos de suelo, políticas de construcción, reasignación de recursos, políticas sociales, educativas, etcétera. La pregunta es, ¿cómo aprovechar la ventana de oportunidad del nuevo mundo post pandemia con estructuras de decisiones anquilosadas y resistentes al cambio? Bueno, a ver, no cabe duda, y saludo a Ricardo, no cabe duda que es un reto, pero no nos vamos a detener el mundo al ritmo de más lento. Eso no puede ser. En algún momento hubo una pregunta también sobre cómo funcionaba este mundo digital también en el gobierno, ¿no? Yo creo que, tienes que tener un gobierno que entienda hacia dónde van las cosas, por eso les decía yo, que tenga un diálogo constante con el sector privado, y ahí te puedes dar cuenta cómo muchas de las regulaciones y de las reglas que muchas veces tenemos en el gobierno son anacrónicas, responden a otro momento, son un obstáculo, no nos dan información, no nos sirven de nada, habría que quitarlas. Ahora, en Chihuahua también me tocó ver un ejercicio de que están subiendo al mundo digital 10 trámites del municipio. Yo no tengo elementos para evaluar si son los 10 más importantes o los 10 menos, pero lo interesante del ejercicio es que antes de digitalizar, lo aprovecharon para hacer una reforma regulatoria. O sea, si tú subes todos los trámites y los haces digitales, pues no sirvió de nada. Estas reformas sirven para revisar qué sí te sirve y qué no. Y lamentablemente en el gobierno nos la pasamos metido, nos la pasamos porque yo he estado mucho tiempo ahí. Se la pasa uno incorporando nuevas regulaciones, pero muy pocas veces depurando. Entonces, tiene uno que tener claro que la manera de medir el éxito de un país y de medir el éxito de un gobierno, pues es cuánto bienestar eres capaz de generar. Y yo sigo pensando que para eso necesita crecer la economía a tasas muy altas. Fíjense, otro dato impresionante que me recordaba, pues me recordaba por decir que algún día lo supe, mi amigo de Chiapas. Le dije, oye, pues es que las zonas indígenas seguramente en Chiapas pues también está creciendo la población muy alto, ¿no? No tanto, como 6% anual. ¿Eh? ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces para alcanzar? Y además, pues tienen, ya no me acuerdo el número, aquí lo habría apuntado, pero bueno, son miles de comunidades con menos de 100 personas. Y ahí pues la demagogia, ¿no? Vamos a llevarles luz y escuelas y seguramente clínicas y hospitales a comunidades de menos de 100 personas, por favor. No es cierto. Y por eso no llegan, ¿no? Entonces, bueno, ni modo, o sea, por eso es la importancia de la ciudad. O sea, la gente nos integramos en las ciudades porque aquí está el intercambio de conocimiento, el intercambio de información, la creación de nuevas ideas, la innovación, las economías de escala, en fin, aquí está, por eso nos juntamos. Entonces, volviendo al gobierno, pues el gobierno tiene que estar en la jugada de cómo hacemos más competitivo. Yo he estado leyendo artículos de ciudades en los Estados Unidos, no sé, en el New York Times, donde me lo he encontrado, ciudades que ahorita le están pagando a los jóvenes, les están pagando las mudanzas para que se vayan a sus estados. O sea, las ciudades están diciendo ahorita que quizás están huyendo de las ciudades como Nueva York porque están más densas, porque se han contaminado más, porque se han enfermado. ¿Cómo me los traigo? Pero ¿saben a qué jóvenes invitan? A los de la economía del conocimiento, a los de la economía de la programación. A esos invitan. No quieren nada más jóvenes, quieren a jóvenes con habilidades. Hacia allá se está moviendo el mundo y no se trata solamente de generar condiciones para los que ya tenemos, también es ser capaces de atraer gente con talentos de otros lugares. Entonces, sí, tiene que ser un gobierno que esté entendiendo dónde está el mundo, ¿no? Claro, muchas gracias, Enrique. César Balsa te saluda. Hay dos personas que levantaron la mano que les pido que manden su comentario al mail que les dije, todosconmexico2021@gmail.com. Ana Gargollo García pregunta, ¿cómo podemos densificar ciudades en un país como México con temas de clasismo y racismo tan importantes? Hemos visto que muchas personas, especialmente de clase alta, estarían en contra de vivir en centros urbanos más densos, en casas, departamentos más pequeños y en compartir espacios públicos con personas de bajos recursos. Muchas gracias. Pues mira, se me ocurren varias. Primero, yo creo que primero es una cuestión filosófica. Si vivimos en ciudades, es para vivir juntos, ¿no? No revueltos.
pero sí juntos. ¿Qué están haciendo? Y cada país lo va medio ajustando, y ahorita les pongo un caso de lo que sé que la Ciudad de México estaba intentando hacer, a ver si lo van a seguir haciendo. Es cierto que quizás suena muy romántico decir que tienes en una torre en Nueva York para un grupo de casas o residencias para gente de muy alto nivel de ingreso, y que en el mismo edificio, por una puerta de al lado, quizá vas a tener otros departamentos, pero es un modelo, ¿eh? En la Ciudad de México, lo que están poniendo como reglas en algunos de los corredores es que si bien no sea en el mismo edificio, sí sea, digamos, en una cercanía muy relevante. Porque lo que no podemos seguir haciendo es viviendo en guetos. O sea, eso no es sostenible. Tampoco es sostenible que entonces ahora hemos adoptado el modelo de que pues nos encerramos, ¿no? Nos metemos en nuestras murallas. No más que saben que de vez en cuando hay que salir de la muralla. Y si México no está más emparejado, pues esa salida de la muralla se va a poner muy peligrosa, ¿no? Y no es por ahí. Además, ¿por qué tenemos que asumir que siempre va a ser así? Más bien tenemos que trabajar para que la gente de menos ingresos suba y entonces nos volvamos un país de clases medias. Entonces, oye, que si somos racistas, pues hay que trabajar para que se nos quite. Oye, que somos clasistas, pues hay que trabajar para que se nos quite. No hagamos ciudades para racistas y clasistas. Esas no. O sea, pues se nos tienen que quitar esas cosas. Entonces, otra vez, en el mundo sí lo vi como una tendencia, este tema de vivienda asequible. Y yo sí creo que lo que nos costó, fíjense la gente que se tuvo que ir a lugares tan lejanos y que ahí metieron su patrimonio, y muchas de esas casas están abandonadas. Ahí estaba su patrimonio, ahí está abandonado. Yo sí creo que se tienen que densificar las ciudades, porque en los centros de las ciudades, como más hay que recordar los nuestros, ya están las calles, ya está la luz, ya está el drenaje, ya está el agua. Entonces hay que repoblar. Seguir creciendo es carísimo. México ha crecido mucho más en extensión que en población. Oye, ¿es fácil? No, no es fácil. Hay que meterle incentivos, sí, sí hay que meterle, pero no es mucho más caro que lo que fue permitir que las hiciéramos tan extendidas, porque eso también ha salido caro, pero nadie lo ha contabilizado. Muchas gracias, Enrique. ¿Te parece dos preguntitas más? Tengo muchísimas que te las voy a hacer llegar porque en verdad llegaron muchas por Facebook, por el mensaje y también por WhatsApp. Te las voy a hacer llegar si me permites. Sí, por favor, cómo no. Gracias. Y bueno, hablando de esta densificación de las ciudades que ya están, preguntan, pareciera que estas propuestas, esto que tú nos platicas, para ciudades nuevas, cómo planearlas desde un inicio, pues suena a una buena solución. Sin embargo, ¿qué hacer con las ciudades que ya se encuentran, como es la Ciudad de México, que es realmente en este momento, pues una ciudad muy caótica? ¿Qué propones, Enrique? A ver, yo creo que el principio es el principio, estoy de acuerdo que si hicieras una ciudad nueva, pues la podrías planear, pero pues yo de esas casi no conozco, pues conocí una de Brasilia, ¿no? Que creo es un relajo, o sea, no ha sido fácil. Inventaron una nueva ciudad y también fue muy compleja. Yo creo que las ciudades grandes se van renovando por partes, se van renovando. Y en una cierta zona, de repente, oye, pues resulta que era la zona de bodegas, ¿no? Muy típico de Estados Unidos, pero también en México, ¿no? O era la zona de bodegas, o era una central de abasto, o era una refinería, ¿no? En la Ciudad de México, o era. Y cuando va cambiando la economía, cuando van cambiando la forma de desarrollarse, es que surgen esas oportunidades. Oye, ¿quién quiere una refinería en medio de la Ciudad de México? No, pues ya nadie. Oye, esa zona hoy de Polanco, que era una zona industrial, pues ya se fueron las industrias y ahora están ahí las viviendas. O sea, ¿cómo regeneras una ciudad? Pues por cachos. Obviamente no hay un plan, digo, ya no eres el señor Haussmann, ¿verdad? Que todavía se dio el lujo en París y pues tiro París y pues hago bulevares, ¿no? Pero por cachos. Y creo que eso es posible, eso es factible, con una visión, y tiene obviamente que tener un criterio de rentabilidad. Les pongo un ejemplo, también de las cosas que he ido aprendiendo en esto, yo no sabía nada de esto. Oye, es que en la Ciudad de México hemos decidido que todos los edificios sean de 8 pisos. Ah, muy bien. Bueno, pues eso hace sentido cuando quizá también era una ciudad donde la construcción no te daba para aguantar sismos de tal tamaño, pues 8 pisos. Oye, pero ¿por qué no otros 8? ¿Y qué pasa con otros 8? Pues imagínate el potencial económico de que en el mismo terreno construyes otros 8 pisos. Ah, caray. Entonces, ¿me das permiso de eso? Sí.
me estás regalando dinero, ¿no? Sí, pero ¿y tu gobierno? No, sí te lo voy a cobrar. Te voy a cobrar una parte de derechos sobre esos 8 pisos y con eso puedo también hacer la infraestructura para la parte de la movilidad y el transporte público. O sea, las alturas valen. Densificar genera valor. Me parece increíble que en algunos años cuando hicieron eso en la Ciudad de México, creo que todavía hay algunos hoteles en la Ciudad de México donde no solamente no pagaron eso, sino el predial siguen sin pagarlo. En otras partes del mundo no hacen eso. Oye, te permito más altura, me la pagas. Y además para poder compensar los beneficios. Entonces, ¿cómo renuevas las ciudades? Con eso, con visión, con una visión de que vamos a densificar, sí. Permitimos más alturas, sí. Genera valor y genera impuestos, sí. Con eso puedo generar parques, banquetas, transporte, sí. Y ahí te vas. Yo la verdad creo que a veces es más fácil arreglar, ir modernizando algo que arrancar de cero. Y yo sí veo que hay áreas de las ciudades que se están revitalizando y yo así lo haría. No tienes que ir por algo nuevo, para nada tienes que ir por algo nuevo. Excelente, Enrique. Voy a juntar un comentario con una pregunta. Francisco Torreslanda comenta, pensando en que el pasado es inamovible, entonces el presente y futuro requiere pensar en los jóvenes, a sabiendas de que ellos se mueven con incentivos distintos. La pregunta es, ¿cómo le hacemos para que sean ellos los impulsores de los grandes cambios en materia de movilidad y seguridad, equidad y trabajo, etcétera? Tenemos que apostarle a los jóvenes para, por ejemplo, redensificar las áreas centrales urbanas. Y lo voy a juntar con otra pregunta también de jóvenes, en donde hay muchos millones de mexicanos en la pobreza y obviamente muchos de ellos son jóvenes que no están teniendo acceso a este nuevo mundo digital que viene como parte del futuro. ¿Cómo integrar a los jóvenes en esta propuesta de Francisco Torreslanda y esta pregunta de Sara Robbins? Gracias, Enrique. Cómo no, yo por eso decía que para mí es muy importante, antes de abordar los temas de la movilidad y la contaminación, para mí, por lo menos para mí es muy importante primero decir, ¿y de qué vamos a vivir? Mi primera pregunta es, ¿y de qué vamos a vivir? Y yo en serio que la conclusión a la que he llegado, sobre todo con la población joven, pero me voy a volver a revisar mis estudios demográficos porque ya tampoco somos tan jóvenes, entonces también queremos opinar los que ya tampoco somos tan jóvenes, o sea que sea un poco, hay que tener propuestas para todos los segmentos del mercado, pero yo creo que a la primera pregunta es, ¿de qué va a vivir la gente que está saliendo de sus estudios o quiere hacer estudios? Otra vez, ¿en dónde? En la economía digital. Eso para mí es clave, perdón que lo repita tantas veces, pero no estamos hablando de la economía del medioevo, no estamos hablando de una economía rural, no estamos hablando de la época cuando creció la industria automotriz, estamos hablando de la economía digital. En esta economía digital, primero, ¿de qué vamos a vivir? Porque si no tenemos ingreso, pues entonces olvídate, ¿no? No hay demanda para coches, no hay vivienda, no hay demanda para vivienda, no hay demanda. Entonces yo sí creo, francamente estoy convencido, que es adquirir una serie de habilidades técnicas que no requiere la carrera de los 4 o 5 años, que son adquirir habilidades modulares. Y también creo que en México debemos avanzar más este ejercicio tipo alemán de educación dual, ¿no? Industria, educación. Ponía un ejemplo otra vez en Chiapas. Dije, oye, no podemos ahora, ahí voy a empujar estas ideas, no podemos ponernos de acuerdo de cómo a los estudiantes de Chiapas los conectamos con empresas mexicanas del centro y norte del país. No podemos hacer eso, en serio que es muy difícil. A sus necesidades tecnológicas que tienen, que las tienen, no podemos darles esas herramientas. ¿Y sabes por dónde los conectas? Por el internet. La gran maravilla es que no se tienen que mover. Entonces, si a ese grupo le das ingreso, entonces sí puedes generar programas y de financiamiento para vivienda, y si en alguna parte se requiere el subsidio, pues claro que sí, porque repito, el subsidio ya lo estás dando por tener que pagar todo eso. Pero yo primero es, ¿de qué van a vivir? De la economía digital. Ahí les empecé yo poniendo por eso la primera lámina. Ese es el mundo que se está moviendo, es en el que tenemos que construir. Y entonces sí, a ver otra vez, los jóvenes. A ver, yo había leído unas cosas de los jóvenes y ahora vivo otras. Cuando voy a dar pláticas a las universidades, me encuentro jóvenes menos materialistas. Los veo más idealistas de también el bienestar de otros. Los veo que muchos ya no les interesa tener un coche.
A muchos no les interesa ser dueños de su vivienda. Bueno, pues entonces hay que generar opciones para esas preferencias. Entonces, y además también las cosas también se mueven. Yo no tenía necesidad de esto antes, de este celular. También el mercado te inventa las necesidades. La economía digital nos da una enorme oportunidad para los jóvenes mexicanos y habemos muchos otros que en algunas cosas nos podemos perfectamente adaptar. Pero otra vez, yo creo que si nos movemos hacia allá, México, en serio que cuando me pongo a ver las fortalezas y las ventajas que tienes como país, siguen siendo enormes. Y pienso que un joven de 27 años promedio de edad, que es lo que tenemos los mexicanos promedio, tiene mucha más facilidad para adaptarse a este mundo que un americano de 44 años o un europeo de 40 y tantos. Se nos volvió a activar el bono demográfico. Volvió a revitalizarse si lo sabemos aprovechar. Pues muchísimas gracias, Enrique. En verdad, nos llegaron muchas preguntas, te reitero, te las voy a mandar. Les queremos agradecer también a todos su participación. Y bueno, no sé si quieras regresar alguna vez para contestarlas. Estaría ¿Cómo maravilloso. no? Ay, muchas gracias, porque sí hubo mucho interés en todos los espacios donde reproducimos esta conferencia. Entonces, bueno, pues esta es tu casa, eres siempre bienvenido y sobre todo es un placer escucharte. Todo este conocimiento, toda tu trayectoria y tu experiencia, bueno, nos enriquece muchísimo, Enrique, de corazón, y gracias también a nombre de Civilitas. Gracias, Gracias. Enrique. Gracias a ti, Denise, y gracias también otra vez a Francisco. Y bueno, gracias a ustedes por tomarse el tiempo. Y simplemente yo sí creo que cuando mucha gente se pregunta ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Yo creo que mucho hoy en día es desde lo local. Desde los locales más digerible, es más concreto, cómo ayudamos a los retos de nuestra colonia, de nuestra sociedad, y también, que lo hemos platicado en otros foros, cómo nos enfocamos también hoy en día a crear un mundo más empático, porque yo creo que hacia adelante los valores del siglo XXI, puede haber muchos más, pero tienen que ser solidaridad, corresponsabilidad y empatía. Si no entendemos que el mundo 21, el siglo XXI nos está exigiendo al mundo y a los mexicanos un cambio de actitudes, vamos a fracasar rotundamente. Y en cambio, si le entendemos que, bueno, pues otra vez, sobre el pasado no hay nada que hacer, más que quizá dos cosas, y sobre todo el inmediato. ¿Qué cosas son rescatables para continuar? ¿Qué cosas no hicimos bien para mejorar? ¿Y qué otras cosas debemos de incorporar que no estaban ahí? Hoy leía, no sé, veía una entrevista de Felipe González, que a mí me parece un hombre brillante, que creo que usaba una frase así como de Malraux, que pues se ve que después hay que leerlo, que decía que estos liquidadores, los que llegan y liquidan el mundo, ¿no? Porque, es que este mundo es un desastre, dijo algo así como fuego de un día y humo en los próximos 50 años. Estas visiones de hay que liquidar las cosas porque no sirven, además de ser falsas, ¿verdad? Además de ser falsas, no sirven de nada porque no cambian nada, no transforman nada, nada más destruyen. Así Entonces hay es. que también tener realismo y decir, a ver, ¿qué de lo que hicimos funcionaba? Pues mantenerlo. ¿Qué de lo que hicimos nos hizo mal? Pues no lo copies. ¿Y a cómo nos adaptamos al mundo? Y yo creo que hacia eso hay que enfocarnos. No nos obsesionemos con personas, obsesionémonos con las causas que explican la existencia de personas. Y si atacamos esas causas y damos respuesta a esas causas, en serio que yo creo que sí tenemos un potencial extraordinario, como México y como mundo. Ahí los dejo. Pues muchas gracias, Enrique. Realmente muy rica la plática. Y este es un diálogo, que es lo que siempre tú has pedido: entender, oír, vivir las enseñanzas de la vida. Y pues ahí tenemos otro tema para la siguiente plática, que es la empatía. Que sin eso, el tejido social, pues seguirá igual que en los últimos 30 años. Podemos ser tecnológicos, pero si como seres humanos no transferimos conocimientos, recursos, contactos, pues ese es un gran potencial y una gran oportunidad. Muchas gracias a todos y gracias a ti, Enrique, gracias, Denise, y nos vemos en la próxima.